Noche de horror en el cine mundial. Nos escapamos del turno noche de la Escuela República de Honduras para entrar de piratas ahí enfrente nomás, en el famoso cine mundial. Queríamos ver la película de terror La Mancha Voraz. Pudimos entrar y desde que comenzó la película todo lo que veíamos nos daba miedo. Más de uno tapaba los ojos o dejaba escapar un grito. Lo que pasó después fue demasiado. En la mitad de la proyección vimos en la pantalla que justo en un cine también iba entrando un enorme monstruo. Era una masa negra y repugnante, como un pulpo gigante. Lentamente y en silencio comenzaba a tomar cada fila de espectadores, envolviendo y tragando a las personas. Tanto era el terror que nos dio el bicho que nos quedamos casi paralizados. Y más cuando sentimos que la cosa salía de la pantalla que teníamos delante a pocos metros. Entrando de a poco, arrastrándose hasta donde estábamos nosotros, en medio de la gente real. Horrorizado, el público comenzaba a gritar, a tropezarse, a llevarse por delante sillas, a chocar entre sí desesperados. La mancha comenzaba a tomar los primeros asientos. Y nosotros no sabemos cómo ni cuándo salimos, gritando a todo lo que daban los pulmones, sin aliento, perdidos en la oscura noche, más negra que la mancha que tomó el cine mundial, atrapando a unos cuantos que no pudieron salir con vida. Nos salvamos. Por eso cuento el cuento. Pero adivina, nunca más nos escapamos de la escuela para ir al cine.